Bienvenidos a CCI Panamá. Soy la pastora Erika Harris y es una bendición poder contar con ustedes en este momento para estudiar la palabra de Dios, para acercarnos al texto bíblico y encontrar en él mensajes para nuestra vida, no solamente que nos llene el alma, como suele uno decir, no solamente que nos haga sentir bien, sino que sea una palabra transformadora, que sea esa palabra la que pueda venir a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y nos lleve más allá en nuestra relación con el Señor. Entonces, hoy vamos a ir al texto bíblico y les quiero invitar a tener su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos en el capítulo 12. Y vamos a enfrentarnos o a concentrarnos en los versos del 28 al 34. Pero antes de comenzar con la palabra del Señor, quiero comenzar con una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos dé sabiduría, entendimiento y la capacidad para aplicar en nuestras vidas su sabiduría, su palabra. Señor, te damos gracias en este momento, porque en medio de todo tiempo, en toda circunstancia, tú eres nuestro Dios. Tú tienes cuidado de nosotros, tú nos amas con amor eterno y tu propósito para nuestra vida es un propósito de bienestar. Te pedimos hoy que tu paz esté en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos hable, nos conforte y también nos confronte con la palabra. Esa palabra que nos llama a actuar, a vivir la vida cristiana conforme a como tú la enseñaste. Así oramos en el nombre de Jesús. En este momento quiero hablar de un tema que no es necesariamente controversial, pero sí es un tema del que se está hablando mucho porque es una de las palabras favoritas de la humanidad en este momento sobre todo, y es el amor. ¿Cuánto se habla acerca del amor? ¿Cuánto hablamos acerca del amor en estas situaciones de vida que nos ha tocado vivir, en estas crisis, en estas situaciones difíciles que estamos observando, están emergiendo en todo el mundo? Situaciones de violencia, situaciones de confrontación. Por supuesto, siempre sabemos que hay guerras y como el Señor anunció, guerras y rumores de guerra, hogares divididos. Entonces se levantan muchas voces diciendo que lo único importante es el amor, tenemos que amarnos. Y en ese sentido yo quiero que veamos qué nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, que es un texto que también se encuentra en el Evangelio de Mateo, pero quiero enfocarme en cómo lo aborda el Señor en el Evangelio de Marcos, cuando Él habla precisamente acerca de cuál es el más grande de todos los mandamientos. Y he titulado a esta enseñanza o a este mensaje, Amar en tres direcciones. Entonces voy a ir al texto bíblico, lo voy a leer para que tengamos el contexto. Y el contexto en general de esta porción bíblica se da, precisamente ocurre en tres cuestionamientos o tres preguntas, tres inquisiciones que hacen maestros de la ley que se acercan a Jesús, a hacerles preguntas que hoy diríamos tal vez con doble intención, tal vez preguntas capciosas, pero ellos comienzan a hacerle preguntas de alguna manera como para probarle. Pero después de las dos primeras preguntas, dice el texto en el verso 28, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir
que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En este cuestionamiento, el escriba o el maestro de la ley religiosa que le hace esta pregunta al Señor, parece dar a entender el texto bíblico que tenía buena intención, que realmente se asombró de que el Señor Jesús había contestado bien, conforme a lo que ellos entendían como la ley de Dios, y por eso hizo esta pregunta, no necesariamente solo como para probarle, sino probablemente para entender un poco acerca de cómo Jesús veía de una manera amplia y de una manera específica al mismo tiempo la palabra de Dios o la ley. Y por eso él le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Cuando nosotros pensamos en el mandamiento más importante, debemos tener en cuenta que para ese momento los judíos tenían alrededor de 613 mandamientos, que comiencen a contar 613, y muchos de ellos eran mandamientos negativos. ¿Cómo es un mandamiento negativo? Ese que comienza diciendo no harás tal cosa, y tenía mandamientos positivos: harás de esta manera. Pero todos nacían de aquellos primeros 10 mandamientos que recibió Moisés de parte de Dios y que encontramos en el libro de Éxodo, y que en los primeros libros de la Biblia se encuentran explicados estos mandamientos. Y cuando uno se va a los 10 mandamientos, uno encuentra que estos 10 mandamientos condensan muy bien lo que el Señor aquí le explica a este maestro. El Señor le dice: el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero él recita la oración o la frase que todo Israel, todo israelita recitaba desde siempre, que es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y luego que él recita, haciendo esta conexión para que ellos entendieran de alguna manera que él estaba citando esta frase que es vital, y era vital para la ley judía y para los israelitas, él no la estaba dejando de lado, él está hablando: el Señor nuestro Dios uno es. Y a partir de ahí es que nace la descripción que hace el Señor acerca de qué es lo más importante en cuanto a cómo vivir. Un mandamiento es una regla, es una norma de vida, cómo se debe vivir. Y él comienza diciéndoles: ahí realmente uno es el amor es lo más importante. Y esta frase a la gente le encanta, a todos nos gusta. Nosotros, hay quienes insisten en que uno solamente debe vivir el amor, y luego viene el problema de la definición del amor, porque cada quien comienza a encontrar una definición de acuerdo a lo que entiende, a lo que siente, y es cuando vienen los conflictos, porque así como somos distintos los seres humanos en nuestra manera de concebir el mundo, también somos distintos al momento de concebir cómo se debe definir el amor. El amor humano realmente se define usualmente a partir de lo que uno siente, a partir de uno mismo, a partir de la perspectiva individual que uno tiene acerca del afecto, acerca de lo que es el amor. Entonces, por eso, enfrentarnos a cómo lo dice el Señor nos debe llevar a pensar si nosotros estamos amando de manera correcta. Si realmente nosotros podemos levantarnos como ejemplo en medio de una sociedad que se destruye con las palabras, que se destruye con las acciones, que se destruye con las intenciones, y que tiene esta contraposición, ¿no? Estos sentimientos o estas ideas tan opuestas, tan polarizadas: es amor o es odio, o me aceptas o no me aceptas. Entonces, cuando uno parte de su propia perspectiva, es bastante complicado llegar a un acuerdo, pero cuando uno llega a la palabra de Dios y uno está dispuesto a seguir al Señor y a vivir conforme a lo que Él enseña, entonces
Realmente es más difícil. Es más difícil que como nosotros nos los planteamos a nosotros mismos, porque el amor del que habla el Señor no es un amor que se define desde la perspectiva humana o desde lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta, sino que se define a partir de cómo ve Dios el amor. Y comienza diciendo el Señor Jesús, en primer lugar, tienes que entender que el amor y la relación en la vida, la relación correcta, es una relación que debe ser vertical y luego horizontal. Pero primero tiene que ser vertical. Él plantea diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí comienza, aquí hay una palabra que se repite en todo el texto bíblico y es la palabra todo, toda. Quiere decir que nuestro amor a Dios, el amor que debemos darle a Dios, es un amor que debe ser completo, íntegro. No es un amor que puede estar en pedazos, es un amor que abarca la totalidad de nuestro ser. Por eso les decía que es más complicado enfrentarnos a la definición de amor de Dios que a la definición de amor nuestra. Él dice, amarás al Señor y lo plantea de 4 maneras. Nosotros estamos llamados a amar a Dios de 4 maneras. Dice en primer lugar, con todo tu corazón. Y cuando dice corazón, obviamente no está hablando del músculo. Cuando se utiliza en la Biblia y en mucha de la literatura se utiliza el concepto del corazón, te amo con mi corazón, en mi corazón siento tal cosa, lo que realmente se está haciendo es una forma de hablar en donde el corazón representa o contiene todo lo que tiene que ver con los afectos, con la intencionalidad, con la pasión que uno le pone a algo. Entonces, cuando uno dice, te amo con mi corazón, uno está diciendo, mi afecto está puesto en ti, mi intención está puesta en ti, mi pasión emocional está puesta en ti. Entonces, el Señor dice, tienes que amar al Señor con toda tu pasión, toda tu intención, con todas tus emociones. Fíjense, todas. Luego dice, tienes que amar al Señor con toda tu alma. Cuando uno habla de alma, usualmente uno encuentra que el texto bíblico hace alusión a la voluntad, a la determinación, a la abolición. La abolición o la voluntad es la capacidad de decidir qué hago, cuál es el objeto de mi amor, cuál es mi determinación, mi decisión de seguir, de amar, de volcar mi afecto, de estar enfocado de una manera voluntaria. Y esto es muy importante porque el amor forzado no sirve de nada. Uno no puede obligar a alguien a que lo ame a uno. Y Dios no quiere decir no nos puede porque Dios puede todo, no en ese sentido, sino que Dios no nos está llamando a que nos obliguemos a amarlo sin que haya una razón o una base. Realmente este tipo de amor es un amor que nace de Dios. Nosotros no podemos amar a Dios de esta manera. Lo que nosotros sí podemos es determinar con nuestra voluntad que vamos a enfocar nuestra energía, nuestra vida, nuestra pasión, nuestras emociones en Dios, teniéndolo a Él como el centro de nuestra vida. Luego sigue diciendo el Señor, con toda tu mente. Esto es importantísimo porque aquí la mente se refiere al intelecto, a las habilidades o las capacidades que Dios te ha dado. No es cierto, hay personas que dicen, los cristianos son fanáticos porque los cristianos no piensan, no razonan, no utilizan el criterio para definir en qué creen, si creen en Dios o no creen en Dios. A los cristianos, uno de los problemas que se ha tenido y que se tiene es que hay las personas que no creen en Dios, que realmente no creen que exista Dios, dicen que los cristianos o los religiosos nos movemos con la emoción y que la emoción nos convence y que somos muy sugestionables porque emocionalmente es fácil hacernos sentir cosas y sentir alivio o sentir
calma cuando alguien predica, cuando alguien lee una Biblia, cuando alguien canta, cuando alguien reflexiona. Es como decir, es un ejercicio de tus emociones que te lleva a sentirte más tranquilo, más tranquila y a disminuir tu ansiedad. Pero realmente no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, como el amar a Dios simplemente con nuestras emociones, simplemente con lo que nosotros sentimos, con lo que somos, el afecto que somos capaces de generar o de dar, no solamente con esta determinación de que yo decido amar a Dios aunque yo no lo vea, yo determino, tengo la determinación, sino que Dios no tiene miedo en que nosotros ocupemos nuestro intelecto, que nuestra fe, aunque es por vista, nosotros caminamos, dice que no por vista, sino por la fe, no en lo que nosotros estamos viendo, sino en lo que creemos que Dios ha dicho. Aun cuando sea eso así, realmente la palabra de Dios está abierta para que nosotros ocupemos todos nuestros sentidos intelectuales. Dios te hizo un ser intelectual, Dios te dio capacidades para que ocupes, puedas desarrollar con tu mente. Hay personas que Dios les dio la capacidad para la ingeniería, para la matemática, a otros para escribir, a otros para el sonido, a otros para la música, otros son cantantes. En fin, los seres humanos tienen infinidad de habilidades que Dios les dio. Entonces, sería como ilógico pensar que Dios no quiere que esas habilidades sean desarrolladas, pero Dios quiere que incluso en nuestro intelecto, nuestro desarrollo como personas, Él sea el centro. No es fácil, ¿verdad? No es fácil amar a Dios con toda nuestra mente. En el capítulo 12 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, entre otras cosas, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios todo nuestro ser, así como somos. Él dice, así como somos, así como estamos, como una ofrenda voluntaria. Otra vez, el concepto de lo voluntario. Como una ofrenda voluntaria delante de Dios. Y luego dice en el texto de Romanos, dice, porque hacerlo de esta manera, el hacerlo como una ofrenda agradable, voluntaria a Dios, dice el texto bíblico, es la forma inteligente de adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? No está haciendo alusión a que nosotros por la emoción tenemos que simplemente seguir. Dios no nos ha cerrado nuestra capacidad para pensar. Y Él quiere que nosotros le adoremos y le sigamos de manera inteligente, con entendimiento, dice la palabra de Dios. Cantar a Dios con el entendimiento, orar con el entendimiento. Dios es un ser intelectual que piensa. Él ha creado todas las cosas. Entonces Él espera una relación con nosotros que también incluya todas nuestras capacidades, pero Él dice, con toda tu mente. O sea que amar a Dios no podemos separar los diferentes aspectos de nuestra persona y decir, sí, yo amo a Dios con mi corazón, quiere decir con mi afecto, con mis sentimientos, pero todo el resto es mío, no le pertenece a Dios y esto mío no ama a Dios. No se puede. Y luego dice por último, con toda tu fuerza. La fuerza aquí, este concepto de fuerza, puede indicar dos direcciones. Puede indicar, por un lado, la intensidad con que uno ama, la intensidad con que uno hace las cosas, pero también tiene que ver con la fuerza física. Con hacer lo que podamos, con vivir como podamos, que invertir nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra capacidad. Entonces el Señor está diciendo, ¿cuál es el primer secreto o la primera clave del amor real? Es el amor real que uno tiene hacia Dios. Si el amor nuestro no está dirigido a Dios en primer lugar, el otro pedazo, que es el pedazo más predicado o más enseñado por las sociedades, por los filósofos, por los presidentes, por los gobernantes, por los ideólogos, por los politólogos, en fin, el concepto de que tenemos que amarnos los unos a los otros y que tenemos que tolerarnos y aceptarnos, se hace muy complicado, si no imposible, cuando uno no tiene a Dios en esa relación en la cual yo amo a Dios en primer lugar. Porque sí, el ser humano puede amar. Dios nos hizo
seres con la capacidad de amar. Por eso está el amor maternal, el amor de los padres, el amor de los amigos, el amor de pareja. Está el amor hacia las personas que nosotros conocemos y las personas que despiertan en nosotros un afecto. Pero el amor humano llega allí. El amor humano es fácil que nazca y que se contagie cuando es dirigido a alguien que me despierta a mí emocionalmente un afecto o una simpatía. Entonces es fácil querer lo que uno quiere, ¿sí? Es fácil amar lo que uno ama. Pero cuando nosotros vamos a cómo lo plantea el Señor, Él dice, amarás al Señor con todo lo que tienes, todo lo que eres. Pero luego sigue diciendo, el segundo es igualmente importante. Aquí el Señor hace una conexión que es muy interesante, porque los dos conceptos, ¿cuál es el segundo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos conceptos realmente están tomados, venían ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en estos libros que les digo, en Deuteronomio y en Levítico, Moisés enseñó el mandamiento, este mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esta era una frase y una enseñanza que tenían que enseñarle a sus hijos, que repetir todos los días, amar al Señor tu Dios. Pero también en Levítico aparece en el texto, capítulo 19, el verso 18, el concepto de amar al vecino, de que tienes que amar a tu vecino, y explica muchas maneras de llevarse bien, de tener una relación sana y cordial con los vecinos. Pero el Señor lo lleva mucho más allá. La explicación del Señor cuando dice el segundo es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que el Señor no se queda con el vecino. Él simplemente dice el prójimo. Y en el prójimo, cuando el concepto de prójimo, la palabra prójimo significa próximo, el más cercano. ¿Usted sabe quién es su prójimo? La persona que en este momento está más cerca de usted. La persona que cuando usted está en la calle está más cerca de usted. En otras palabras, todos somos prójimos los unos de los otros, todos somos próximos. Entonces aquí cuando viene el concepto revolucionario del amor de parte de Jesús, cuando Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces decía, el amor en tres direcciones, ¿cómo es? En primer lugar es vertical, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero luego viene si lo invertimos por la lógica, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor da por sentado que es que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, la idea de que uno no se ama, de que la gente no se ama, se ve debatida y rebatida no solamente por lo que dijo el Señor, sino por la experiencia humana. Y queda demostrado que realmente nosotros es fácil, uno de los problemas humanos realmente es que para muchos de nosotros, o casi todos nosotros, el mundo nace a partir de nosotros. Y nosotros diseñamos el mundo o vemos al mundo, a la familia, a los seres queridos, a la sociedad, a los vecinos, desde nuestra propia perspectiva. Entonces, si lo que ellos hacen a mí me gusta, entonces es fácil llevarme bien, o es fácil tener simpatía, o es fácil amarlos. Nosotros ponemos a las personas en el sentido de que si ellos llenan los requisitos de mi amor, entonces yo los puedo amar. Usted sabe que este es uno de los grandes problemas que genera todas estas diferencias en el mundo y el surgimiento, que no es una novedad, porque en el mundo hay intolerancia, porque hay racismo, porque hay discriminación, porque la base del amor humano, del afecto humano, nace de uno mismo, y a uno le es fácil amar o querer a aquello que se parece a nosotros, pero es más difícil amar o querer a aquello que es diferente, o que piensa diferente, o que no es como nosotros. Y esto no es un invento de ahora, esto no sale ahora, esta es la historia
historia de la humanidad desarrollada a lo largo de miles de años. En todas las sociedades podemos encontrar el mismo problema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el ser humano se ama a sí mismo. O sea, nosotros tenemos por un lado tenemos este instinto que nos da el Señor de supervivencia, de cuidarnos a nosotros mismos. Por otro lado, nosotros medimos a las personas de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. Usted sabe cuál es el gran problema del ser humano. El problema no es que nosotros no nos amemos. El problema es que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación del amor y no amamos a Dios en primer lugar, nosotros el amor que le damos a los demás es un amor que viene contaminado por nuestra propia perspectiva de lo que es el amor. Y recuerden, nosotros es fácil querer tolerar a aquellos que son como nosotros, que piensan como nosotros, y por eso es que el concepto del Señor Jesús en su momento y en el día de hoy viene a ser revolucionario, porque dice ama a tu prójimo, no dice selecciona al prójimo al que debes amar, pero le dice, ámalo como a ti mismo. Aquí viene esta idea que aparece constantemente en la Biblia, es que el ser humano, las personas se aman a sí mismas, se cuidan a sí mismas. Ahí mismo en Romanos 12, el apóstol Pablo lo plantea de esta manera. Él dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjense, en ningún momento dice que ninguno tenga un concepto más bajo de sí que el que debe tener. Porque usualmente el problema del ser humano no es que nosotros tengamos un concepto más bajo de nosotros del que nosotros queremos tener, sino que nosotros tenemos un concepto muy alto. De ahí que tenemos problemas con nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro narcisismo, ya cuando va creciendo en patología. Nosotros tenemos este problema porque el mundo es nuestro, nosotros vemos el mundo conforme al color de nuestro cristal, a nuestros afectos, y nosotros así vemos a las demás personas. Entonces, en primer lugar, uno tiene que aprender a amarse uno mismo de una manera equilibrada, de una manera sana. Uno tiene que ser consciente, en primer lugar, de sus defectos, de sus virtudes, de sus fortalezas, de sus debilidades. Uno tiene que ser consciente de que uno tiene un sesgo, en otras palabras, que uno tiene una tendencia a querer o amar más aquello que se parece a uno o que le gusta a uno. Y de ahí que uno tiene en primer lugar que amar a Dios y luego verificar cómo uno se ama a uno mismo. Uno tiene que tener un amor por uno que sea sano y que sea un amor fundamentado en el amor de Dios, en el amor que Dios nos da. Porque claro, nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al espejo, hay que poder enfrentarse para decir, ¿cómo yo me amo? ¿Qué tanto yo espero de la vida para mí? ¿Qué tanto lo que me produce frustraciones porque las cosas no son como yo quiero, como a mí me gusta? ¿Qué tanto a mi prójimo, yo considero mi prójimo a todo aquel que está próximo a mí, todo aquel, toda persona? ¿Qué tanto solamente para mí mi prójimo es la persona que yo amo, la persona que se parece a mí, la persona que me cae bien, la persona que creció conmigo, mis familiares? ¿Qué tanto? ¿Cuál es mi concepto de amarme a mí mismo? Y si nosotros somos sinceros, aquí deberíamos comenzar ya a acercarnos al Señor y decirle, Señor, enséñame a amarme a mí de una manera sana, a no sentirme que yo soy el centro del mundo. Había una frase que yo me imagino que todavía se utiliza, que la utilizábamos mucho cuando yo era niña, que decíamos la bolita del mundo, amén. Y yo soy lo más importante del mundo, la bolita del mundo, amén. O sea, como dice la bolita del mundo, quiere decir todo el mundo. O sea, yo soy lo más importante, yo estoy en el centro. Y con este mensaje tan constante en las últimas décadas acerca de amarte a ti mismo, de que tú eres importante, de que tú eres el primero, de que tienes que pensar en ti, eso nos lleva precisamente al centro del problema. A que si nosotros insistimos en amarnos a nosotros y en amar a las personas que nosotros nos gustan y sacamos a Dios de la ecuación del amor, nuestro amor va a estar distorsionado, nuestro amor va a ser
condicional y nuestro amor va a estar sesgado y solamente vamos a esperar que el mundo funcione de acuerdo a mis definiciones. Miren hasta qué punto se llega que uno puede ver personas que por defender el amor o una causa llegan a destruir la propiedad de otro prójimo. Y uno dice, pero ¿dónde está esa combinación? Y dice, no, es un clamor de justicia, es un clamor para que nos pongan atención. Pero ¿puedo yo defender a un prójimo dañando a otro prójimo? ¿Se dan cuenta de que no es tan fácil? Porque implica el que si yo lo voy a hacer desde mi perspectiva, no lo voy a lograr. Yo necesito afirmarme en la perspectiva de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, en poner a Dios en primer lugar. Y aquí viene entonces el siguiente pedazo, amarás a tu prójimo. Entonces quiere decir que nosotros debemos amarnos a nosotros de manera sana y amar a nuestro prójimo de manera sana. El Señor Jesús lo planteó esto de una manera muy sencilla, aunque no es el único texto que habla acerca del amor a los demás, pero el Señor cuando habló acerca de la famosa regla de oro, Él dice, trata a los demás como te gusta ser tratado. Pero esta norma no es una norma que nos da salvación, o sea, no es la norma para decir, bueno, yo trato a los demás como me gusta ser tratado, me gané el cielo. No, esta es una norma de convivencia, una regla de vida. Recordemos que la salvación no viene por las buenas obras, la salvación viene por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, el Señor dice, tienes que sacar la mirada de ti mismo y poner la mirada en tu prójimo, y amar a tu prójimo. Pablo habló de esto en Filipenses, el capítulo 2, verso 4, en Romanos, capítulo 15, en el verso 2, en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 24. Hay un recordatorio de nuestra responsabilidad de amar a los demás. Amar a los demás, amar al prójimo, implica una responsabilidad de nuestra parte. La responsabilidad de llorar con el que llora, de reír con el que ríe, de compartir el pan con el que tiene hambre. Tanto así que el Señor Jesús dice, en algún momento me llegarás a decir, te voy a felicitar porque me serviste, porque hiciste algo por mí. Y dice que le preguntarán, ¿y cuándo yo te serví? ¿Cuándo yo te atendí? Y el Señor les dice, cuando visitaste al preso, cuando le diste de comer al que tenía hambre. En esas ocasiones es cuando uno demuestra el amor al prójimo, cuando uno lo hace desde el enfoque del amor a Dios, no desde el enfoque de nuestra propia perspectiva, de nuestra propia medida. No es que vamos a hacer por los demás aquello que nos gusta que hagan por nosotros simplemente esperando una recompensa, porque ahí pierde todo el sentido. El Señor incluso llegó a decir que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, hablando del dar. No se trata de ir tocando trompeta por las calles anunciando, yo soy generoso, yo estoy dando, yo le voy a dar al hambriento, yo le voy a dar a la viuda, yo sí soy buen prójimo, yo sí me preocupo, yo no discrimino a nadie. Eso no tiene sentido. Porque lo que tiene sentido es lo que nace de nuestra relación con Dios. Este es un llamado muy fuerte, el amar en tres direcciones, es un llamado muy fuerte para hoy, porque nos lleva a confrontarnos con el pensamiento, número uno, ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? Él es el centro, Él ocupa el primer lugar, lo amo de forma indivisiva, quiere decir que mi amor no está dividido. Mi amor por Dios tiene que ser integral, porque nosotros, el Señor lo dice, corazón, con tu alma, con tu fuerza, pero así, para hacer un énfasis en que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste sentir y saber que amabas al Señor con pasión? Que estás dispuesta a todo, a dejarlo todo, a entregarle tu vida, a permitir que sea el Señor de tu vida, que Él construya
tu ser interior. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de la presencia, de la lectura bíblica, de comer las palabras del Señor, de pensar en Él, pero hacerlo con ese amor que no está dividido? No ese amor que dice, bueno, ahora me toca porque ni modo, así me obligan, esto es lo que me dicen, porque si no hago esto, pues tengo miedo de irme al infierno. El temor al infierno no debe ser lo que nos impulsa a nosotros a vivir para Dios, a tener una relación con Dios. Debe ser, al contrario, debe ser el amor a Él. Y ese es un amor que nosotros recibimos de Él. Debemos sentarnos y cuestionarnos cómo es mi amor por el Señor, pero también debemos cuestionarnos cómo me estoy amando a mí mismo. ¿Qué tanto estoy yo en el centro de mi vida, esperando que todo gire alrededor de mí, queriendo que todo el mundo funcione como yo funciono? ¿Qué tanto yo me siento tan superior porque tengo estudios, porque tengo dinero, porque tengo posición, porque no soy como fulano, no soy como esta gente, porque mi color de piel me hace diferente? Y aquí quiero hacer un paréntesis para evocar un recuerdo o una de mis realidades. No me gusta mucho hablar de mí, pero a veces es necesario. Yo vengo de una familia que es birracial. Mi mamá es blanca, mexicana, preciosa, y mi papá era negro, panameño. Por supuesto, el cabello de mi mamá pelirrojo castaño, el cabello de mi papá rizado, muy, muy apretadito. Y nosotros, mis hermanos y yo, somos como un café con leche. Y usted sabe que yo pasé por momentos en la infancia en donde se burlaban en la escuela, en algunos de los vecindarios donde viví, de mi cabello, porque mi cabello no era lacio. Y uno dice, pero ¿qué sentido tiene? ¿Cómo es posible que uno llegue a discriminar a un niño, a una niña, por el color de su piel, por la forma de su cabello, por la textura de su cabello, por su estatura, por su complexión física, por su nacionalidad, por su género? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa capacidad? Viene de que nosotros nos amamos a nosotros mismos de una manera equivocada y nosotros sacamos a Dios de la ecuación del amor. Nos ponemos a nosotros y pensamos que el mundo tiene que ser como nosotros queremos que sea. Y en el camino vamos dejando víctimas, lastimamos personas. Pero tenemos que amarnos de manera correcta para poder amar al prójimo de manera correcta y entender nuestra responsabilidad de amar al prójimo. Pero recordemos, estas tres direcciones de amor o estas tres direcciones de amar no vienen de una manera natural, no nos nace de manera espontánea, viene de una relación con Dios, porque la Biblia dice, Dios es amor. Si alguien puede enseñarnos a amar, si alguien puede generar en nosotros, hacer que crezca en nosotros el amor correcto, el amor sano por Él, el amor sano por nosotros mismos y el amor sano por nuestro prójimo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos revisarlo, porque el mundo necesita una iglesia, un ejército de creyentes en todo el mundo que esté afirmado en el amor de Dios, que no esté afirmado en su propia perspectiva, en amor humano, en la forma como se define el amor humano, que no se persigan agendas políticas o agendas sociales o ideologías de ningún tipo, sino que estemos afirmados en la palabra de Dios, porque Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces daremos testimonio de amor. Entonces podremos ser como la frase tan trillada que tiene muchos años en el aire, agentes de cambio. Nosotros no podemos ser agentes de cambio a menos que nosotros cambiemos. Y la única manera de cambiar es teniendo una relación personal con Dios, en donde Él sea el centro y ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Tiempos difíciles? Sí. ¿Tiempos de crisis? Sí. Pero siempre tenemos a mano la fiel
confiable palabra de Dios que nos enseña cómo vivir y nos enseña a caminar con Dios y a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo de enfrentarnos con este amor y que aprendamos a amar de la manera correcta en estas 3 direcciones. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos verdad, en ella encontramos esta confrontación con nuestras vidas, con lo que pasa a nuestro alrededor. Pero sobre todo, Señor, tu palabra no viene para que nosotros se la apliquemos a alguien más, sino que tu palabra viene para que nosotros la meditemos y la apliquemos a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, a hacerlo de esta manera, porque es la manera de honrarte y es la manera de vivir para ti. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, esta ha sido nuestra predicación de esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en CCI Panamá. Es una bendición contar con ustedes. Recuerde suscribirse, compartir este video, compartir este mensaje, porque hay muchas personas necesitando escuchar el mensaje del amor de Dios, del amor correcto del Señor. Nos vemos en una siguiente ocasión. Soy Erika Harris.